Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien, yo estoy bien. Hay un, hay un biólogo chileno, se llama Humberto Maturana, que dice algo de los seres humanos que a mí me empieza a tener muchísimo sentido. Cosa que yo creía lo contrario de lo que él propone. ¿Y qué propone él, este señor, que ha ganado varios premios en ciencia en su país, ha escrito varios libros? Él dice que el ser humano es emocional, es un ser emocional, y que la racionalidad surge de esa emocionalidad, de tus pasiones, de tus creencias, de las profecías, de las promesas. De ahí surge la razón. Eh, yo pasé una temporada larga creyendo que el ser humano, o bueno, no creía que el ser humano era meramente racional, sino que se había convertido en un ser meramente racional. Entonces cuando descubrí este enunciado, me hizo pensar, me hizo reflexionar, porque si es como dice él, que somos emocionales, somos seres emocionales, y que la razón viene a operar como un regulador, ¿no?, de esas emociones, corremos el riesgo, sobre todo eh, en el contexto en el que estamos los seres humanos hoy, en los que la injusticia, el dolor, eh, la decepción, la frustración está a la orden del día, y que son emociones, ¿no?, te generan emociones. Convertirse en personas estrictamente racionales vendría siendo como la respuesta, eh, el escudo de protección del sufrimiento, ¿no? Y eso, como todo, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad?
porque ambas, sin, sin complementarse una a la otra, ¿no? La emoción y la razón, si no se complementan, eh, si no se equilibran, puede acabar resultando un obstáculo, ¿no? Una dificultad añadida a lo que es eh, vivir, vivir plenamente. Pero ¿somos solo emoción y razón? Yo creo que no. Creo que hay un elemento, el elemento eh, que compartimos, que nos une, que es el elemento, el componente espiritual. También somos seres espirituales. Eh, es lo que los que creen en Dios, eh, como yo creo en Dios, no pertenezco a ninguna sociedad religiosa, ¿no? Pero creo en Dios. Es es ese el elemento que compartimos todos los seres humanos. Ese elemento espiritual. Pero es cierto que no todos somos iguales, eso es una evidencia, pero nos diferencia justamente esos dos elementos anteriores, ¿no? La razón y la emoción, cómo vivimos ambas, ¿no? Eh, entiendo que hay un desequilibrio muy grande, ya no solo entre la emoción y la razón, sino entre esos tres componentes, ¿no? Que es lo que conforman al ser humano. Su razón, su emoción y su espíritu. Pero es algo que decidimos, me pregunto. ¿Es algo que decidimos? El creer, la creencia, que entiendo que es sana en medida que esté en conexión con ese elemento espiritual del ser humano. Creo que es sana solo en medida
que está en conexión con el elemento espiritual del ser humano. Porque si creemos en conexión con nuestra emoción, sufriremos. Y en este mundo lo haremos con frecuencia, constantemente, ¿no? Si creemos en conexión con nuestra razón, quizás no suframos tanto, porque existirán en ese poder que tenemos de razonar, de pensar, de analizar, de filtrar muchas cosas, ¿no? Que nos posiblemente, probablemente, nos, nos protejan de ese sufrimiento, de ese dolor. Bien. Entonces, pero es así en todos los seres humanos. ¿Funciona así? No, porque después está el factor femenino y masculino, el sexo masculino y femenino, que también tienen sus diferencias. Tienen sus diferencias. Creo que la mujer está más eh, regida, ¿no? Por naturaleza, por el elemento emocional y espiritual, aunque no lo, aunque no lo identifiquen de esa manera, pero yo creo que es así. Y el hombre está más determinado por su razón. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué nos ocurre, no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tanto, si realmente todos compartimos las mismas características, ¿no? Todos poseemos una razón, eh, todos poseemos la capacidad de sentir emociones y todo nos une ese componente espiritual. Yo estoy seguro. Quizás ese componente espiritual pueda abarcar más nuestro espacio interior, ¿no? Que nos movamos mucho más a partir o a través de esa conexión espiritual en medida que eh, podamos equilibrar y trabajar en esos dos otros componentes, ¿no? La emoción y la razón. Pero eh, puede ser que sea condiciones naturales, puede ser que haya algo, exista un, un componente genético que determine el desarrollo de estas tres
de estos tres fundamentos que conforman al ser humano? Supongo que sí. Supongo que sí, ¿no? Existe un alto grado de genética en determinar esas características, ¿no? Que determinen el desarrollo o no, mayor o menor, sobre todo de esa característica espiritual. Porque la emoción y la razón vienen a depender mucho del contexto en donde se desarrolla nuestra vida, ¿no? Sobre todo en los primeros años de nuestra vida. Eso ya hay estudios, ya hay de la influencia, ¿no? De la influencia del contexto. Existe. Es así. No hay que ser muy inteligente ni para saber que alguien nacido en una parte determinada va a pensar y va a vivir sus emociones de una manera determinada. Eso es así. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que el contexto en el que hemos crecido los seres humanos, este mundo, ha estado siendo adulterado con especial interés por parte de unos pocos que ellos creen realmente que son especiales. Ellos creen realmente que son una especie superior, a pesar de ser como nosotros, ser iguales, haber nacido en las mismas condiciones biológicas, ¿no? Son hombres, son mujeres, ¿no? Pero por algún motivo se creen eso. Y no digo que no puedan tener razón en el sentido que se sientan con una conexión especial con Dios, con el universo, con la creación. No digo que no puedan sentirlo y se vean así. La cuestión es que eso no les da ningún derecho a someter a los que ellos creen que no, ¿no? No les da ningún derecho. Pero
la evolución ha ido sofisticando que ese sometimiento se transforme en autosometimiento, incluso en el que pidamos, el que exijamos que nos controlen, ¿no? Porque de alguna manera han creado contextos en donde el ser humano se siente desamparado, se siente desamparado. El sistema que han creado estas personas logra que el ser humano de alguna forma sienta o piense que está desamparado totalmente. Entonces, es donde entra el juego, la manipulación emocional, psicológica del ser humano, ese ser humano que solo se conecta con sus emociones o con su razón. Ese ser humano que nunca o dejó de hacerlo, dejó de identificarlo, dejó de identificar ese otro componente más sólido, más fuerte, más libre, que es el componente espiritual. Los seres humanos se han inclinado más por esas conexiones, ¿no? Es también lo que nos han mostrado, es lo que nos han mostrado, es en donde hemos crecido desde muy pronto, ¿no? Con esas conexiones con las cuestiones materiales, con las cuestiones racionales, ¿no? De pensar y sentir. Y no ha habido ese trabajo de el ser, cuando llamamos ser, creo que nos referimos al ser tomando en cuenta estos tres elementos, ¿no? El emocional, el racional y el espiritual. Si no, no somos. No somos. Si no, no somos. Pero es cierto, y volviendo a la declaración de Humberto Maturana, de que somos seres emocionales, es cierto, sí, es verdad. Somos seres emocionales, desde pequeño somos todo emoción, ¿no? Nos asustamos, nos reímos, nos enfadamos,
nos alegramos, somos todo emoción. A medida que vamos creciendo va interviniendo la razón, ¿no? La conciencia. Y es cuando empiezan a regularse todos esos impulsos y deseos emocionales. Eh, Creo que los grandes problemas, dificultades, obstáculos, desafíos del ser humano es retomar, ¿no? Retomar ese sentido espiritual que tenemos. Eso que nos une. Es lo que nos une con cualquier ser humano de cualquier parte del mundo. Es lo que nos une. El creer desde la espiritualidad. Porque si cuando creemos desde la racionalidad o desde la emoción, siempre va a ser muy difícil todo, como lo es en el mundo, ¿no? Hay muchísima dificultad, muchísimo obstáculo, mucha fricción, porque están esas creencias desde esos dos factores, ¿no? De la emoción y la razón. Y no funciona, no avanzamos, no avanzamos. Eh, pero, pero, creo, creo, ¿verdad? Lo creo, que estamos en ese punto de la historia de la humanidad en que estamos dando ese salto. Estamos dando ese salto, estamos dándonos cuenta, muchos, eh, de muchísimas cosas, ¿no? Porque una de, de esas herramientas necesarias para alcanzar esa unión espiritual ha sido el ser informados adecuadamente del mundo en el que estamos, del mundo en el que vivimos. No hemos sido informados ni adecuadamente ni totalmente de este mundo en el que vivimos, algo fundamental a la hora de desarrollarnos, ¿no? Es fundamental a la hora de que se manifiesten nuestras ideas, de que se manifiesten nuestras emociones. Es fundamental hacerlo por lo menos con la mayor información veraz del contexto en el que estamos. Y el contexto en el que estamos no es nuestro hogar, ni nuestro pueblo, ni nuestra ciudad, ni nuestro país, ni nuestro continente. El contexto en el que estamos los seres humanos es todo el planeta Tierra. Es todo el planeta Tierra. Es una limitación establecer o que se determinen
nuestro pensar, nuestro nuestra capacidad crítica en un contexto limitado. No tiene sentido. Somos seres humanos que habitamos un planeta entero. Unos aquí, otros allá, uno con unas costumbres, uno con otras. Pero habitamos eh, el planeta entero. Esa ha sido otra de las dificultades, ¿no? Creer, pensar que somos muy diferentes, ¿no? A los chinos, a los africanos, a los árabes. Sí tenemos diferencias, son innegables, ¿no? Tenemos diferencias, pero hay algo que nos une y eso es lo que no hemos nunca descifrado, identificado. Tampoco se nos permite demasiado, ¿no? Eh, los contextos, las sociedades, no hay esa libertad. eh, y la manipulación de esa información, de lo que se nos muestra, de lo que vemos, de lo que escuchamos, que no es total, no es, no es, no es global. Sí, hoy nos hablan de globalismo, pero siempre desde un punto de vista económico, social, pero no del ser humano. No se hace, no se señala ese, ese componente único, y por ser único nos une de los seres humanos, que es esa, ese espíritu. Eso que va más allá de la razón y la emoción. Y que es lo que nos une, repito. Es lo que nos une. Definitivamente es lo que nos une. Pero está totalmente abandonado, menospreciado, porque así se ha determinado el mundo. Lo- los que dominan el mundo, los que dominan el mundo material, se han encargado de que así sea, porque eso realmente es lo que los mantiene a ellos ahí, los mantiene a ellos ahí, conservan su posición de poder, de control. Pero repito, se les está terminando, se está acabando esa dictadura global. Cada vez somos más los que nos damos cuenta que somos hermanos. Tenemos la piel de otro color, hablamos de otra manera, comemos de otra, comemos otras cosas, nos gustan otras cosas, nos emocionan unas cosas y otras no. Pero nos une nuestro espíritu. Y es santo, es santo. Es santo porque ese no juzga, ese ese no se enrabieta, ese no tiene
rencor, no siente envidia, no tiene codicia. Es santo. Pero lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado. Nada. Espero que estén bien, que sigan bien. Jesús es mi pastor, mi redentor, la furia del presente, la furia del amor. Que Dios nos bendiga.